Hola, hola, ¿qué tal, estimado maestro José Manuel García Hernández y compañeros de UNIDEP? Bueno, este es un video explicativo relacionado a nuestra tarea de la semana número 3 del curso de Anatomofisiología. Pues bueno, en este caso nos tocó realizar una maqueta explicando o exponiendo las partes importantes del sistema digestivo. Aquí tenemos la maqueta que voy a presentar. Obviamente le tomé una fotografía, lo escaneé y lo adjunté a un archivo de Word, que también en un momento más lo voy a proyectar para que quede claro y explicado detenidamente cada una de las partes que tenemos en la maqueta. Tenemos primero que nada el sistema digestivo a grosso modo, y ahorita voy a profundizar y explicar cada uno de los detalles de cada uno de los órganos. Voy a hablar acerca de las partes o los órganos superiores, inferiores, también otros aspectos relacionados a los músculos, el abdomen, etcétera. Entonces, este video, pues bueno, va a tener una duración un poquito extensa. Voy a tratar de hacer simplificando las ideas más importantes, las claves. Y pues bueno, esa es la maqueta del sistema digestivo. ¿Qué tenemos? Primero tenemos la boca, tenemos las glándulas salivales, tenemos el esófago, tenemos el estómago. De este lado se encuentra el hígado. También tenemos por aquí la vesícula biliar, la apéndice, el estómago que está de este lado, el intestino grueso, el intestino delgado, tenemos el ano y el recto. Ahorita voy a explicar cada uno de estos puntos claves. Si me lo permiten, voy a proyectar y compartir pantalla para que también me vayan siguiendo. A ver, un segundo. Bueno, en esta parte estará ya el link del video, que en un momento más, que ya que termine de grabarlo, lo voy a subir a YouTube y voy a copiar el link y lo voy a anexar en esta parte de la actividad. Este es el archivo de Word que voy a subir en la plataforma de la unidad de esta semana. Bueno, permítame. Primero que nada quiero explicar un poquito ya los órganos que ya mencionamos. Evidentemente la boca, las glándulas salivales, el esófago, el bolo alimenticio, que creo que aquí me faltó poner entre el esófago, disculpen, el tema del bolo alimenticio, que va, perdón, en la parte inferior del bolo del estómago, del esófago, el hígado, el estómago, la vesícula biliar, el duodeno, que también fue otro punto que me faltó explicar, ahorita voy a explicar de qué se trata, el páncreas, el intestino delgado, el intestino grueso, el recto y el ano, ¿ok? Bueno, entonces, hablando un poquito del sistema digestivo, entendemos que el sistema digestivo pues, es una serie de órganos que están interconectados en el que cada uno de ellos cumple con una función o una actividad específica dentro del mismo. La función clave del sistema digestivo es precisamente la absorción de los nutrientes necesarios para que el cuerpo pueda funcionar, para que el ser humano pueda sobrevivir, y asimismo también el desecho de aquellas sustancias o aquellos elementos que ya una vez que pues bueno, ya se cumplió con la función, ya se extrajeron o se sustrajeron más bien los nutrientes claves para que vuelvan a cumplir las funciones metabólicas del cuerpo, pues bueno, puedan ser desechados, ¿no? Primero que nada sabemos que el sistema digestivo, pues bueno, todo comienza con la boca. Dentro de la boca tenemos lo que es los órganos claves, como sería la lengua. Tenemos también los dientes que ayudan al proceso de masticación y a que se pueda triturar todos los alimentos. También tenemos las glándulas salivales que nos ayudan precisamente a que esto pueda permitir el paso y el flujo adecuado, que no que se humecte, que se hidrate, que esto se vaya ablandando, suavizando. ¿Ok? Pues bueno, la idea importante es que ya una vez que ingresa por la boca, la comida se mastica y esta a su vez pasa pues precisamente por un proceso a través de las enzimas que tiene la saliva y pues bueno, la idea importante es que pues bueno, ese proceso de digestión continúa hasta la que la comida se traga y esto pasa hacia el estómago. El alimento una vez digerido puede ser absorbido y de igual forma también lo que ocurre en su mayor parte en los intestinos
delgado y grueso que ya hemos mencionado. Entonces, la comida que no sea absorbida, precisamente, ya como lo mencioné, se desecha a través de dos canales, ya sea por medio de pues bueno, eh, por vía la urea, vamos a decirlo así, por orina, y por el recto, o sería el ano, ¿no? Entonces, esa sería parte esencial o clave del proceso digestivo o del sistema digestivo como tal. Bueno, ahora bien, voy a compartir una presentación electrónica de un archivo de Word que he elaborado para poder explicar a grosso modo estos puntos importantes que ya hemos mencionado. Pues bueno, aquí están la portada, que ya así va a venir la tarea, algunos puntos que esto recortamos y pegamos y demás, lo que ya he mencionado. Entonces el bolo digestivo está aquí entre el esófago y el estómago. Tenemos la boca, las glándulas salivales, el esófago. Luego tenemos aquí de este lado el estómago, el páncreas que está de este lado. También está la vesícula en la parte superior del páncreas y el hígado, ¿no? Tenemos también el intestino grueso de este lado, el intestino delgado que está en la parte del centro, la apéndice que está aquí justamente de este lado, el recto, que es esta parte, y el ano, ¿ok? Pues bueno, parte 1. Yo dividí mi tarea y mi presentación en diferentes partes, que son 5 partes claves. Primero, ¿cuáles son los órganos superiores del sistema o del aparato digestivo? Tenemos los órganos superiores del aparato digestivo son la boca, la faringe, el esófago y el estómago. Ahora bien, hablemos un poquito de la pared abdominal. ¿Qué tenemos dentro de la pared abdominal? Pues bueno, precisamente la pared abdominal está rodeada por una cavidad abdominal que le proporciona una cobertura y flexibilidad y asimismo tiene una función de proteger a los órganos internos. Se encuentra limitada superiormente por los procesos sifoides y también por los arcos costales, ¿no? Posteriormente, pues bueno, tenemos la columna vertebral, el inferior de los huesos de la pelvis y ligamento inguinal. Entonces, dentro del abdomen, primero tenemos la cuestión de los órganos, que fue lo que hace un momento platicamos dentro del sistema digestivo. Pero también dentro del abdomen se encuentran diferentes músculos, diferentes huesos que precisamente cumplen con una función clave, ¿no? Como bien sabemos, los huesos tienen como función proteger a los órganos, ¿no? La pared abdominal, bueno, está dividida o lo podemos dividir en dos secciones, que sería la parte arterolateral y la parte posterior, es decir, la parte de los costados y la parte de la espalda. ¿Ok? Esa estructura consta de numerosas capas del abdomen, desde la superficie hasta lo más profundo. Tenemos también que el abdomen del cuerpo humano tiene tejido adiposo, tiene la piel, tiene tejido tisular, tiene tejido adiposo y luego tenemos la fascia superficial. A su vez también tenemos los músculos y las respectivas fascias y el peritoneo. ¿Ok? Aquí tenemos algunas ilustraciones que nos muestran. Aquí, por ejemplo, está la parte externa abdominal oblicua, la parte abdominal del músculo recto, que sería esta parte, toda la parte de la espalda, vamos a decirlo así, la parte toracolumbar, fascia, que sería arriba de la pelvis, justamente como si fuera un triángulo o una T. ¿Qué más podemos encontrar aquí? Tenemos otros órganos, otros sistemas, que ahorita vamos a hablar de esto. Bueno, ahora, puntos claves debemos de considerar dentro de la pared abdominal. Como bien sabemos, la pared abdominal tiene diferentes capas, ¿ok? De superficial a profundo, como ya hemos mencionado, tenemos la piel, tenemos la fascia superficial, tenemos músculos, tenemos la fascia transversal o transversalis, tenemos la grasa extraperitoneal, pues la fascia extraperitoneal, y por último tenemos el peritoneo, ¿ok? Algunas funciones importantes dentro de la pared abdominal. Sin duda, pues bueno, como ya hemos mencionado previamente, la intención relevante es proteger a los órganos abdominales internos, generar o procurar la estabilidad y la rotación del tronco. Justamente gracias a los músculos, pues bueno, podemos lograr la función de la rotación del tronco del cuerpo humano,
aumentar la presión intraabdominal relacionada con los procesos como sería la defecación, el vómito y el proceso de la tos. Algunos otros músculos que encontramos dentro de la pared abdominal anterolateral, que serían las partes laterales. Podemos encontrar el músculo transverso del abdomen, el músculo oblicuo interno, el músculo recto del abdomen, el músculo oblicuo externo y el músculo piramidal, ¿ok? Que fue precisamente este que ya mencioné de este lado, ¿sale? Perdón, ese es el músculo piramidal, ¿ok? Bueno, ¿qué más tenemos? En la parte de los músculos de la pared tenemos las psoas mayor, el músculo psoas mayor, el músculo ilíaco, perdón, músculo ilíaco, tenemos el músculo cuadrado lumbar, tenemos el músculo psoas menor, ¿ok? Entonces, técnicamente, podemos que decir que, pues bueno, el tema del concepto, ¿no? Del six-pack, como la gente lo dice, o abdomen marcado. Estas están formadas por diferentes intersecciones tendinosas del músculo recto del abdomen, un músculo, pues, que generalmente se esconde detrás de una capa de grasa dentro de la fascia de Camber, y también esto hace que no sea visible en la mayoría de las personas, ¿ok? Bueno, hablando un poquito acerca de esto. Siguiente palabra clave aquí dentro de nuestra investigación. Tenemos la palabra fascia, ¿ok? Dentro de la fascia, ¿qué podemos nosotros mencionar al respecto? Sin duda, pues bueno, la piel es la capa más superficial de la pared abdominal. En mujeres embarazadas o personas obesas y aquellas cuya distensión abdominal o ascitis, pueden aparecer líneas alargadas llamadas estrías, ¿ok? Generalmente están ubicadas en las regiones umbilical e hipogástrica. La fascia superior está ubicada inmediatamente debajo de la piel y también consta de un tejido conectivo. En la parada abdominal anterior, por arriba del ombligo, es parecida y continua a la fascia superficial del cuerpo, conformada principalmente por una capa. Sin embargo, por debajo del ombligo se divide en dos capas. Tenemos la capa de la fascia superficial de Camber y la fascia de escarpa. La fascia, la primera, la de Camber, es una capa gruesa que puede tener un grado variable espesor. Por ejemplo, aumenta en individuos obesos, y disminuye en personas con baja grasa corporal. Sería la grasa que tenemos más expuesta en el abdomen, ¿no? La de Camber. Y tenemos por otro lado la fascia de escarpa. Es una membrana delgada y densa que es la que se encarga de cubrir la capa muscular de la pared abdominal. Se encuentra firmemente unida a la línea alba y a la sínfisis de la pubis y también se fusiona en la fascia lata. Tenemos la tercera parte. Entonces, ojo, ya hablamos de los órganos superiores, ya hablamos de la pared abdominal, ¿ok? Ahora nos vamos a la tercera parte. Hablemos de los órganos inferiores del aparato digestivo. En la parte inferior del aparato digestivo podemos mencionar que tenemos intestino delgado, intestino grueso, apéndice, intestino ciego, colon y recto. ¿Okay? El intestino grueso tiene o cumple, la principal función de absorber agua y transformar los desechos del proceso digestivo de líquido a heces. El intestino grueso también incluye o tiene como principales aliados en las funciones el apéndice, cuya característica podemos destacar que es una bolsa en una forma de dedo unida al intestino ciego. El intestino ciego es la primera capa del intestino grueso que está conectado al extremo del intestino delgado. El colon tiene 4 secciones. El colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente y el colon sigmoide. Y finalmente tenemos el recto, que como bien sabemos es el extremo inferior del intestino grueso que cumple con la función de conducir hacia el ano. Aquí tenemos una ilustración. ¿Qué podemos mencionar? El ano tiene una abertura de 1 pulgada en la punta del aparato digestivo a través del cual salen las heces fecales del cuerpo. El ano también incluye músculos de los esfínteres, que son los músculos que se abren y cierran y permiten
el control de las deposiciones. Ahora bien, lo que mencionamos, las partes del colon, la parte del inferior del aparato digestivo. Tenemos ese, es el intestino grueso, que podemos mencionar. Esto que está aquí es el intestino ciego. Aquí está el apéndice que está por debajo del intestino grueso, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoide y finalmente tenemos aquí el recto y por último en el piquito final del intestino grueso tenemos al ano. Ahora, ya hablamos de órganos superiores, hablamos de pared abdominal, ahora vamos a hablar de los órganos inferiores y en la parte 4 hablamos de órganos accesorios del sistema digestivo. ¿Cuáles son primordialmente los órganos accesorios del sistema digestivo? Tenemos las glándulas y los órganos que son aquellos que facilitan el proceso digestivo. ¿Como cuáles? Tenemos el hígado. El hígado es la glándula más grande del cuerpo y es un órgano accesorio del sistema digestivo. Aquí tenemos una ilustración de las glándulas salivares, el páncreas, el hígado y la vesícula biliar. Los alimentos que son masticados por la cavidad bucal y son deglutidos terminan en el estómago, donde son digeridos y aún más a manera de nutrientes podrían ser o pueden, ser absorbidos por el intestino delgado. Las glándulas salivares y el hígado, y además de la vesícula biliar con el páncreas, ayudan al proceso de la ingestión, la digestión y la absorción. Estos órganos accesorios de la digestión cumplen con una función clave en el proceso digestivo. Cada uno de los órganos secreta o almacena sustancias que pasan a través de los conductos hacia el tubo digestivo. La saliva ocupa un papel clave en este proceso de digestión, ya que cuya función, ya lo mencioné hace un momento, humedece los alimentos y permite que comience el proceso de digestión y también de descomposición de forma química a través de las enzimas. Ahora, parte de la saliva se genera en un órgano denominado glándulas salivares. Las glándulas salivares son 6 ubicadas alrededor de la cavidad bucal. Son aquellas cuya función es generar o secretar saliva, cuya sustancia de las glándulas de la cavidad bucal a través de los conductos. La distribución proporción de la saliva es 99% agua. También, como ya mencioné, tiene proteínas, tiene enzimas, lubrican la cavidad bucal y comienza con la digestión química de los alimentos. Hay 3 paredes de las glándulas salivares. Las glándulas parótidas, submaxilares, sublinguales, además de tener 2 conductos, el destensen y el salivar a cada lado de la cavidad bucal. Siguiente órgano que podemos mencionar, importante dentro del proceso digestivo, es el hígado. El hígado, como ya muchos sabemos, tiene una función de secretar la bilis, que precisamente lo que hace es emulsionar las grasas del intestino delgado. Es decir, sirve como un filtro, es uno de los órganos más grandes del cuerpo y produce la bilis continuamente. Este fluido amarillento marrón ayuda a la digestión química y a emulsionar las grasas del duodeno. La bilis sale del hígado por conductos hepáticos derecho e izquierdo hacia los conductos hepáticos comunes y hacia el intestino delgado para lograr o ayudar, a la digestión y por lo tanto a la absorción de las grasas. Siguiente órgano clave del sistema o el aparato digestivo, tenemos a la vesícula biliar. La vesícula biliar cumple una función que es el almacenamiento de la bilis. Entonces, si no se llega a necesitar esa bilis que genera el hígado, inmediatamente para la digestión, la misma sube por el conducto cístico hasta la vesícula biliar. La vesícula biliar es un saco color verde en forma de una pera con un tamaño aproximado de 4 pulgadas, que sería aprox 10 centímetros de largo, cuya función ya mencionamos, almacena y también concentra el exceso de bilis secretado en el hígado. La bilis es liberada por la vesícula biliar hacia el intestino delgado y según la misma sea necesaria. Ahora, otro elemento importante dentro del proceso digestivo tenemos el jugo pancreático, cuya función clave dentro de la digestión es
degradar proteínas, carbohidratos y lípidos o grasas. El páncreas, entonces, es aquello que genera o secreta el jugo pancreático, una mezcla de enzimas digestivas, bicarbonatos o tampones, tenemos agua, electrolitos producidos por las células acinares, y epiteliales. El jugo pancreático drena a través del conducto pancreático principal hacia el colédoco y también hacia el intestino delgado. Es ahí donde tampona los ácidos gástricos y degrada las proteínas, grasas y los carbohidratos. Ahora, ya para finalizar, en la parte número 5 de mi exposición del video del sistema digestivo, ustedes encontrarán aquí las fotografías de la maqueta. Bueno, aquí están los materiales, algunos antes, durante, después, el comienzo. Aquí las etiquetas que se ocuparon y finalmente el resultado, que ya fue el que al principio de la exposición les mostré, que aquí está. ¿Vale? Ya entonces, por el momento, esta fue mi exposición, mi explicación de la maqueta y también aprendimos acerca de los aspectos de los órganos del sistema digestivo. Hablamos un poquito acerca de la pared abdominal, de los órganos, cómo se clasifican, cómo se dividen, así como las funciones que desempeñan dentro del proceso de metabolización de los alimentos, el desecho de aquellos alimentos y algunas sustancias que no requiere el cuerpo humano. Y pues bueno, esa es la parte importante de todo esto. Mi nombre es Ali Murillo Ibáñez y espero que esta exposición, este video, haya sido importante y haya sido valioso para ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego.